a esta hora de la mañana vamos a aprovechar de tomar contacto con el diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, para hablar de varios temas. Él forma parte además de la Comisión de Seguridad Ciudadana, entre otras cosas. Diputado Chalper, ¿cómo está usted? Muy buenos días, gracias por atender a la redacción de La Tercera. Hola Rodrigo, buenos días, gusto saludarlo. Igualmente, ¿ah? Oiga, déjeme partir por... Usted forma parte de la Comisión de Seguridad Ciudadana, de una declaración que le escuché hace poco rato al ministro de Seguridad, al nuevo ministro de Seguridad, Luis Cordero, que a raíz de algunos problemas que hubo el fin de semana en el fútbol chileno, él dice, entre otras cosas, no tengo inconvenientes en paralizar el fútbol si no se cumplen las medidas. Y lo saco a colación a raíz de lo que pasó el fin de semana, pero además porque estamos a puertas, ¿no?, de saber, de determinar el futuro del delegado presidencial con una acusación constitucional que su sector ha presentado en contra de la autoría. Primero, ¿qué le parecen las declaraciones del ministro Cordero? Y segundo, ¿cómo se encamina el tema de la seguridad de los estadios y cómo ve usted el futuro de la acusación contra el delegado de la RM? Mire, vamos por partes. Respecto de cómo se encamina esto, cuando se suscitó el lamentable episodio, que en paz descanse y vayan nuestros saludos a su familia, yo como presidente de la Subcomisión de Crimen Organizado decidí organizar una sesión especialmente convocada que además fue secreta para que pudiéramos conversar con sinceridad qué había que hacer. Por lo tanto, cuando el ministro dice las medidas, a mí me encantaría... Yo podría anticiparle que hay cosas como de sentido común, anillos perimetrales mucho mejor hechos, molinete, detección facial para el ingreso a los estadios, que eso muchas veces gente de izquierda se opone por el tema de los datos personales, pero sería muy importante, el registro de hinchas, o sea, una serie de cosas que hay que hacer. Entonces ojalá el ministro nos diga, bueno, ¿cuáles son esas medidas? Porque aquí lo que necesitamos, Rodrigo, es menos improvisación y menos grandilocuencia y más estrategias medibles. No solamente respecto a los estadios, sino que respecto de todo en general. Yo creo que el ministro Cordero muchas veces tiene muy buena labia. Usted sabrá que ya falta que se refiera a cosas de bienes nacionales nomás, porque se refiere a todos los ministerios, pero en lo respecto a seguridad, más que hablar mucho, lo que hace bien son estrategias seguibles. Respecto al delegado presidencial, está constituida la comisión instructora, se están recibiendo antecedentes. Hay algunos alcaldes que nos dicen que es común que los permisos y las autorizaciones a los eventos masivos que tienen que ver con cosas de orden público, es común que lleguen tarde o que lleguen muy encima del evento, y lo que nosotros tenemos que analizar es si el delegado presidencial, en lo que respecta a sus atribuciones en materia de defensa de la seguridad y el orden público, está o no cumpliendo con sus funciones. Y eso la comisión instructora nos va a ayudar. Y respecto en general del funcionamiento del gobierno, Rodrigo, te confieso que cuesta recordar un gobierno más inoperante que este. O sea, yo no tengo recuerdo de que fuera habitual que el ministro de Hacienda entre cifras que no fueran precisas o que un subsecretario viniera a una sesión de una comisión de tal relevancia como la Comisión de Pesca, una comisión mixta, de datos inexactos y siga en su cargo. ¿Se fija? O sea, que lamentablemente en eso el gobierno tiene mucho que exigirse porque no da mucha credibilidad. Ya, varias cosas en la última parte de su respuesta que quiero seguir ahondando más adelante, diputado, pero antes de dejar el tema de la seguridad, y usted decía, bueno, hay algunos alcaldes que nos entregan datos respecto a lo que pasa con el tema de la seguridad, pero también hay algunos alcaldes de su sector en lo específico que le han... ¿cómo decirlo? No sé si el concepto es prestar ropa, pero de alguna manera han defendido la labor que ha llevado adelante el delegado presidencial, sobre todo antes de saber que efectivamente iban a presentar ustedes la acusación constitucional contra el delegado. Esos comentarios, ¿qué ruido le merecen o qué ruido le hacen a usted, diputado? Ruido ninguno. Hay que ponderarlo, como hay que ponderar otra evidencia. Es importante que los auditores en su casa sepan que la pega de la Cámara de Diputados no es resolver el asunto, es resolver si hay mérito suficiente para iniciar un proceso de... Y bueno, tenemos varios parlamentarios ahí trabajando en eso, y cuando tengamos esos antecedentes, tengan la tranquilidad de que, como ha sido nuestra tónica, vamos a resolver esto razonablemente. Yo creo que entregar un permiso a 4 horas del evento, en un evento de alta complejidad como era este, cuando se nos dice que el Seremi de Seguridad, Seremi de la región metropolitana, directamente responsable del delegado presidencial, figura un encuentro en Buin, personal con la gente de Buin, merece nuestra mayor atención, pero le aseguro que hasta los vecinos de Buin se dan cuenta que comparado con un partido de alto impacto, pareciera ser que los focos debieran estar puestos en otra parte, pero es lo que vamos a tener que ponderar y ahí tomaremos la mejor decisión, Rodrigo. No sé si tuvo oportunidad, diputado Chalper, de escuchar las declaraciones del presidente Gabriel Boric esta mañana desde Japón, ¿no? En esta gira que estaba realizando en Asia, se hace cargo el presidente del caso Procultura, ¿no? Y lo que hemos conocido en las últimas horas. ¿Usted valora
las palabras del presidente cuando dice caiga quien caiga y hay que investigar lo que haya que investigar y sin presiones? Lo que a mí me cuesta entender, Rodrigo, de una declaración como esa es cómo dialoga esa declaración con que el partido político del presidente, Convergencia Social, hoy día Frente Amplio, saque una declaración pública político. O cuando el Partido Comunista en su presidente dice que aquí por parte de la Fiscalía hay un activismo judicial. Entonces, esas son las inconsistencias que nadie entiende. Si realmente hay un compromiso con llevar esto hasta las últimas consecuencias, entonces que haya un renato unívoco dentro de las fuerzas de gobierno. Pero aquí uno ve que el presidente dice esa frase, pero en paralelo sus parlamentarios en lo que están es intentando remover al fiscal que está llevando adelante la investigación. Entonces, yo lo que le pido al presidente Boric, si realmente quiere que esto se investigue hasta las últimas consecuencias, entonces más que escuchar yo sus partidos en paralelo a esa declaración, Rodrigo, hacen expresiones como estas que evidentemente parecieran, no sé si lo quieren hacer, pero entorpecen de la causa, y aquí es lo que todos tenemos que estar abocados, tal como lo dijo muy bien, es que esto explotó en el corazón del gobierno y por lo tanto, precisamente por eso, hay que investigar hasta las últimas consecuencias. Pero por lo mismo, ¿valora eso, ese desmarque, podríamos llamarlo, no, que hace el presidente respecto a lo que han opinado algunos parlamentarios del Frente Amplio? Hoy día, dicho sea de paso tampoco, el vicepresidente de la República, el ministro Elizalde, habla siquiera de espionaje político. Es que de nuevo, a ver, yo, ¿en qué sentido? Me gustaría que esto fuera una cosa más consistente, de que aquí juegan a algo así como al doble discurso, ¿no? A ver, para mí es incomprensible que las dos principales fuerzas de gobierno, Frente Amplio y Partido Comunista, hablen de algo que entorpece la causa mientras el presidente busca favorecer la causa. Yo le exijo al presidente de la República que ponga orden y que aquí todos permitan que las instituciones funcionen, porque aquí estamos hablando de algo extremadamente grave como para que el Frente Amplio se permita hablar de espionaje político y Lautaro Carmona se permita hablar de activismo político. No, señores, aquí en la Fiscalía ejerciendo sus atribuciones y en un Estado de Derecho tenemos que todos favorecer que eso suceda. Y así, diputado Chalper, como se cuestionó en su momento la filtración del caso Hermosilla, acá también en este caso hay que cuestionar las filtraciones de esta investigación. Es que yo, si usted se fija, por lo menos en mi experiencia política, nunca hago eco de las filtraciones. Y aquí no hemos hablado prácticamente nada de eso. De lo que estamos hablando es que la Fiscalía está pidiendo atribuciones para hacer las cosas que tiene que hacer. Se ha cuestionado mucho que haya solicitado a un juez de garantía el poder hacer una medida intrusiva, en este caso una interceptación de un teléfono, de una alta autoridad del país. Pero a ver si eso es parte de la igualdad ante la ley. Eso es parte que todos tenemos que estar susceptibles de ser investigados dentro de los marcos del Estado de Derecho. Entonces, yo lo que le pido a todas las fuerzas políticas, si queremos que realmente esto contribuya al esclarecimiento, que no mediante declaraciones como las que hemos conocido, Rodrigo, por parte del Partido Comunista y por parte del Frente Amplio. Yo eso es lo que creo que es lo central, y espero que si el presidente está tan convencido de que esto se investigue hasta las últimas consecuencias, entonces que parta por sus partidos de gobierno. Hoy día, a propósito de esto, porque podríamos ir a la causa madre, ¿no, diputado?, que tiene que ver con el caso Convenio. Hoy día se está llevando adelante la formalización, además, para la desaforada diputada Catalina Pérez. ¿Qué espera usted que ocurra en este caso? Que, insisto, podríamos llamarlo como la causa madre, ¿no?, del caso Convenio. Mire, yo espero lo que ojalá todos los parlamentarios es que se resuelva de acuerdo a la normativa, que se formalice en marco del derecho y que básicamente se siga investigando hasta las últimas consecuencias. Yo de verdad creo que acá, especialmente los que somos parlamentarios, Rodrigo, porque tenemos una inhabilidad constitucional para referirnos a procesos pendientes, lo único que nos queda hacer es hacer todo lo que esté a nuestro alcance para no entorpecer la marcha de estos procesos. Y no quiero ser majadero para los auditores, pero por eso es tan grave lo que hacen algunos desde sus cargos de poder, y es básicamente hacer declaraciones como de alguna manera para entorpecer la causa. Así que yo lo que aspiro en este y otros casos, Rodrigo, que se investigue con total apego al debido proceso, a la igualdad ante la ley, y que se investigue hasta las últimas consecuencias. Vamos a cuestiones más legislativas. Hay un tema, y usted lo sacaba a corazón hace poco rato, diputado Chalper, que tiene que ver con la ley de fraccionamiento pesquero, ¿no? Y lo que hemos ido conociendo en las últimas horas. ¿Qué es lo más grave de este caso, diputado, a su juicio, ¿no?
que hayan cifras erróneas, que a propósito de esas cifras erróneas haya una ley que incluso en el gobierno están buscando votarla nuevamente en la comisión mixta, o los efectos y consecuencias que podría traer esto para el sector pesquero. Ya vimos cómo hay una industria, ¿no? Una empresa del sector de la región del Biobío que ha anticipado el cierre, lo que podría traer como consecuencia, ¿no?, por lo menos 3.000 puestos de trabajo menos en esa región. A mí lo que me parece más grave es que este gobierno haya hecho de la inoperancia lo normal. Porque fíjese usted que aquí tenemos una seguidilla de cosas. Para mí la más grave de todas es que ya sea habitual el que las presentaciones del Ministerio de Hacienda no coincidan con los informes financieros. Usted comprenderá que hasta hace poco habían avatares políticos, disputas, pero en lo que respectaba al Ministerio de Hacienda había como un estatus distinto. Yo quiero decirle con mucha tristeza, porque no es lo que yo hubiera querido, especialmente a alguien como Mario Marcel, pero hay que reconocer que el actual Ministerio de Hacienda ha entorpecido y ha desnaturalizado esa eficacia que solía tener el Ministerio de Hacienda, y esto ya aplicado al Ministerio de Economía en su expresión de la Subsecretaría de Pesca. ¿Cómo no va a ser grave? Fíjese que no lo digo yo, lo dicen senadores socialistas. ¿Cómo no va a ser grave que la tramitación de una ley de la repercusión política y económica de la que estamos conversando se entreguen cifras equivocadas al punto de que terminen por distorsionar la votación? Y más grave que eso es que el ministro de Economía, en vez de salir a hacer valer las responsabilidades políticas, salga a respaldar a este subsecretario, y para colmo de los colmos, que ya llevemos varios días y estas dos personas sigan en su cargo. La gente en su casa no espera que aquí todo con persecución y responsabilidad y no sé qué, pero sí que cuando se cometen errores de esta envergadura, la verdad que las responsabilidades se cumplan. Entonces yo, Rodrigo, lamento mucho que en un proyecto que es tan específico, mire, la gente en su casa tiene que entender una cosa: en estos proyectos la iniciativa la tiene el Ejecutivo. Por lo tanto, si el Ejecutivo no entrega cifras correctas, los parlamentarios, aunque quisiéramos, aunque enviáramos miles de oficios, solo podemos confiar en las cifras que entrega el Ejecutivo. Y por lo tanto, si el Ejecutivo entrega cifras equivocadas, esto es de una gravedad superlativa, porque nos hace legislar sobre una realidad falsa. Acláreme un punto, diputado, a propósito de eso. Entiendo que, bueno, esto llega a comisión mixta porque no hay acuerdo entre el Senado y la Cámara, ¿no? Y por eso se conforma esta comisión mixta compuesta por senadores y diputados. Pero ayer escuchaba a la ministra vocera subrogante, Isabel Echeverri, que decía que el error o la cifra errónea fue entregada solo en la comisión mixta, es decir, lo que aprobaron diputados y senadores era con cifras correctas. ¿Es así? Yo no puedo creer que ella diga una cosa así, pero mira, incluso voy a partir de la base de lo que fue, e incluso concediéndole el punto a la ministra, yo no puedo entender que ella no se dé cuenta de lo grave que esto es. Durante toda la tramitación se fueron entregando cifras de las cuales hemos ido dándonos cuenta que hay varias que son inexactas. Y por lo tanto, decisiones que fueron tomando los parlamentarios de esas comisiones específicas partían de la base de ciertas informaciones que no terminan siendo precisas. Eso, aunque sea muy menor, ministra Echeverri, es extremadamente grave para las confianzas, porque en el fondo lo que la ministra quizás no advierte es que los parlamentarios, en aquellas materias que son de iniciativa del Ejecutivo, partimos de la base de que las cosas que se nos entregan son exactas. Y si se cometen errores, nosotros tenemos legítimo derecho de ahí en adelante a dudar de todo el resto de lo que se nos ha entregado. Y si ella tuviera razón, si esto solamente fuera circunscrito a la comisión mixta, es igualmente grave, porque es la comisión mixta el lugar donde tenemos que resolver este asunto. Entonces, yo le pido al gobierno no bajarle el perfil y efectivamente darse cuenta que esto es de tal gravedad que, como lo dijo muy bien hoy día en la mañana el senador Galilea, ojalá el ministro Grau estudie muy bien la permanencia del subsecretario y que el presidente Boric, le agrego, estudie muy bien la permanencia del ministro. Usted reconoce, porque es otra de las cosas que dijo la ministra, gran parte de este proyecto de ley para que se empujara tuvo que ver con la labor, el trabajo, la conversación, el consenso que consiguió el subsecretario de Pesca, ¿no? Por ahí va el tratar de entender de por qué se mantiene en su puesto, si fue criticado incluso públicamente por el propio, o se reconoció el error por parte del ministro de Economía, o usted le entrega un valor también a la labor que ha hecho el subsecretario de Pesca y deja un poquito de lado comillas, error en la cifra. Mira, Rodrigo, permíteme decir algo con total franqueza que después posiblemente... Pero no puede ser posible que nos acostumbremos en este gobierno a tolerar errores porque, comillas, pareciera no haber nadie mejor para el cargo. Es el mismo planteamiento que nos dicen respecto a la directora de presupuesto. O sea, en el fondo, mira, lamentamos mucho el permanente error de la directora de presupuesto, pero si no es ella, la verdad es que no hay mucho más a que echar mano. Eso no puede ser posible. Si aquí de lo que se trata es de que más allá de las personas, este gobierno empiece a cautelar lo que trasciende a las personas, que es la credibilidad, la institucionalidad,
Entonces yo al menos no me puedo hacer eco de ese argumento. No he participado en las conversaciones, pero en política cometer errores que tienen impacto público tiene que tener consecuencias. La verdad es que empezamos con un problema que ya no tiene que ver, Rodrigo, con los gobiernos, tiene que ver con el Estado de Chile. Y en eso yo espero que este gobierno resguarde la permanencia de la credibilidad del Estado de Chile. Ahora, bueno, se mantiene todavía en su puesto el subsecretario, no hemos conocido noticias, al menos hasta esta hora de la mañana, si es que hay alguna decisión que se va a tomar en la moneda. Pero sí, lo que hay, diputado, es tratar de buscar una solución a este problema, ¿no? Y lo que ha planteado el ministro de Economía, Nicolás Grau, entre otras cosas, es ver la posibilidad si se puede votar de nuevo este proyecto de ley y la comisión mixta, que entiendo que para acceder a aquello se necesita unanimidad de todos, ¿no? Mire, yo ahí prefiero no inmiscuirme en cosas que van a tener que ver los parlamentarios que nos representan. Ahora, si usted me permite a mí, yo creo que aquí hay una serie de actos de confianza. Yo se lo pongo a usted de la siguiente forma. Si usted estuviera sentado en esa comisión, el secretario de Pesca le dice, mire, estas son las cifras correctas, ¿usted votaría con tranquilidad? Viniendo de esa persona ese dato. Entonces, esas son las cosas que este gobierno no entiende, que al final las cosas no son tan fáciles de resolver porque uno dice, no dice. Entonces, yo al menos le confieso que estoy abogando porque como oposición seamos extremadamente estrictos. Aquí no puede seguir pasando que se cometen inoperancias, se cometen errores de esta envergadura y no pasa nada. Ya, ahora, digo, en el problema de fondo, ¿no? Tiene que ver con No, en lo legislativo. Sí, eso es lo legislativo, Rodrigo, pero de claro. fondo vamos a tener problemas, ya, o sea, ya hay problemas en la región del Biobío. Hay malestar en los trabajadores pesqueros, hay empresas que van a cerrar, hay puestos de trabajo que están en juego. ¿Cómo se da solución a través de esta vía legislativa, diputado, a ese problema, que es el de fondo, ¿no? Mire, un camino es resolver esto en el informe de la mixta, y ahí uno de los caminos es volver a votar esto o modificar otro artículo, ahí el detalle se lo dejo a los parlamentarios, y otra opción es que en la instancia del veto, el presidente de la República corrija esto a través de un veto. Pero yo me imagino que para el presidente eso no va a ser fácil. Bueno, gobernar no es fácil, por Rodrigo. Lo que pasa es que algunos lo hacen ver fácil, pero no es fácil. Oiga, Dígame. perdón. Sí, no, No, por no, no, favor. y a propósito al final, lo que yo creo que es importante que los auditores en su casa reflexionen es lo siguiente. Nosotros estamos enfrentados a una coalición de gobierno desfondada, con un presidente con un 70% de desaprobación, donde básicamente los casos que están hoy día en la justicia, que corresponderá a la justicia resolverlos, tienen que ver con el corazón de la moneda, con una primaria oficialista en donde dista mucho de ser una taza de leche. Entonces, ellos tienen un enredo enorme. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros desde la oposición en esa coyuntura? Entender, como bien lo dice además una persona, que hay un momento político para las oposiciones y en particular para las ideas de derecha. Entonces, ya habiéndose consolidado, Rodrigo, la primera vuelta, porque yo creo que una de las cosas buenas de la polémica que se suscitó la semana pasada, que incluso me involucró hasta a mí, es que tanto Johannes Kaiser como José Antonio Kast como Evelyn Matei han... Respecto de eso, fair play, y eso ya está consolidado. La segunda patita que tiene que haber, y en eso abogo porque las directivas de los partidos hagan todo lo que está a su alcance, es que tengamos una estrategia parlamentaria inteligente que nos permita maximizar la posibilidad de que la próxima mayoría en el Congreso la tenga las actuales oposición, el oficialismo. ¿Sabes por qué? Porque la izquierda, y en particular del proyecto del Frente Amplio, es de tal envergadura que no basta con la presidencia, se necesita un parlamento afín. Ya, ahora, ¿entienden todo ese momento electoral, diputado? Digo porque usted dice, bueno, parece que se van alineando las posturas, ¿no? Pero definitivamente cuando uno tira la raya para la suma y ve lo que está pasando hoy día en su sector, dice, definitivamente van 4 candidatos a noviembre. Los dos Cano, Kaiser Kast, la candidata también del Partido Social Cristiano, va Evelyn Matei. ¿Entienden en ese momento algunos como usted lo está definiendo? Mira, a mí me encantaría haber llegado con un candidato único de oposición, abogamos por eso siempre, pero yo no al menos fue. tengo... Claro, yo ya tengo la decisión tomada de no insistir en eso porque eso es como seguir en algo... Sí, porque lo que nos queda es constituir la realidad. ¿Cuál es la realidad, Rodrigo? Lo dice a propósito de lo que manifestó la semana pasada o hace un par de días cuando decía que lo más probable es que Kaiser se va a bajar. Bueno, en la entrevista del domingo venía también diciendo que no hay ninguna posibilidad que se baje Johannes Kaiser, de noviembre. Mire, Kaiser... Una entrevista radial que yo decía eso porque era vivo. Yo no sé si eso es un piropo o es un... Pero lo que no se trata de ser vivo o no ser vivo. A mí era importante para mí y para el comando de Evelyn y para Chile en general que se consoliden las cosas. Y yo creo que es bueno que se haya consolidado, Rodrigo. Johannes Kaiser no se va a bajar, yo le creo. José Antonio Kast también creo que no se va a bajar y por lo tanto
vamos a tener al menos 3 o 4, incluso, usted tiene razón, Sí. candidatos de oposición en primera vuelta. Súmele usted a Parisi también. Claro, Sí. que también va a Ya. noviembre y no Está va a bien. y no va a claudicar con esa idea. Entonces, fair play respecto a la presidencial. ¿Qué es lo que nos queda? Es construir una estrategia parlamentaria inteligente, especialmente en las circunscripciones binominales, para tener un parlamento afín. Hoy día estamos viviendo un momento donde las ideas de la derecha, lo mostró muy bien la CEP, han mostrado ser mejores para el desafío que tiene Chile por delante. Y por lo tanto, nuestra responsabilidad es construir una estrategia que nos permita una mayoría en el Parlamento. Y yo al menos en eso me he querido involucrar personalmente. Se lo he dicho al senador Galilea, se lo he dicho a la secretaria general de mi partido. ¿Cómo hacemos para hacer una negociación inteligente? Hace un par de semanas, el negociador de Republicanos, Sebastián Figueroa, dijo que había espacio para las listas por omisión. Bueno, ese tipo de guante hay que tomarlo de manera que seamos capaces de hacer algo inteligente, porque yo creo que ahí sí nos jugamos 15, 20, 25 años más de ideas correctas para el futuro de Chile. Ya, pero van a ir sí o sí 2 listas igual, ¿no? Es que si van 2 listas a la izquierda, que yo creo que no tienen cómo hacer cuadrar una cosa y 2 listas y 2 listas, puede ser un escenario razonable. Si lo importante es que dentro de la ingeniería de detalles, por decirlo así, hagamos una cosa inteligente, tengamos una competencia leal y seamos capaces de entender que hoy día estamos enfrentados a una izquierda desfondada y un país que exige un cambio de rumbo profundo, y ese cambio de rumbo, obvio que yo creo que lo lidera Evelyn Matei porque es la única que tiene tren de aterrizaje, pero evidentemente más allá de eso lo que tenemos que construir es una estrategia electoral parlamentaria que nos permita una mayoría en el Congreso. Ahora, despejado ese punto, diputado Chalper, lo más probable, ¿no? Que independiente de lo que pase de aquí al 29 de junio, que es la primaria del oficialismo, seguramente quien salga electo ahí va a tener el apoyo de los otros candidatos, ¿no? Al menos eso es lo que se entiende de la primaria. ¿Usted piensa que se corre igual riesgo de que pueda o no pasar 2 de derecha en noviembre a la segunda vuelta? Yo eso lo miraría con mucha atención, porque si termina pasando, pongámonos en el ejemplo que alguno de los partidos de la extrema izquierda pasen, o sea, del Partido Comunista o del Frente Amplio, o sea, el que gane esa primaria. Yo no sé si siento tan cómoda la democracia cristiana en ese escenario. Y para qué decirle a los sectores del centro moderado. Entonces, yo creo que todavía queda mucho paño que cortar en las fuerzas oficialistas. Ya, Yo pero no sabría- probablemente el ejemplo que usted me pone de democracia cristiana es que está un poquito al lado, ¿no? Todavía no define si va a lista, qué sé yo, todo. Pero sí, el socialismo democrático se entiende, y digo se entiende, diputado, que se va a poner detrás de quien gane la primaria. Como usted está poniendo como ejemplo, o gana el Partido Comunista o gana el Frente Amplio. Mire, si el Frente Amplio emprendiera con la sinceridad que a veces no le caracteriza el proyecto del apruebo constitucional, que ese es su proyecto, uno conoce a la gente, Rodrigo, cuando tiene poder. Cuando la izquierda chilena tuvo poder, emprendió el apruebo. Y a mí me consta de socialistas que votaron por el rechazo. Si en primera vuelta, y para qué decirle si en segunda vuelta, tenemos un escenario donde están los comunistas y esas ideas por el lado del oficialismo, a mí no me extrañaría. Silenciosamente, como lo hicieron votando por el rechazo, pero silenciosamente, yo no tengo ninguna duda que en una coyuntura Evelyn Matei contra un candidato a la izquierda radical, varios socialistas históricos prefieren a Evelyn Matei que volver a las lógicas del apruebo constitucional. Entonces, queda mucho paño que cortar, y en eso Evelyn Matei tiene una responsabilidad ineludible, que es construir una postura desde la oposición con vocación de mayoría, y en eso es lo que vamos a estar. Y por último, diputado, ¿usted no le hace ruido la dispersión de votos que pudiese haber con tanto candidato de su sector? O sea, yo ya a esta altura lo doy como un escenario consolidado, donde ruidos más, ruidos menos, vamos a tener que hacer que todos nos pongamos en sintonía de funcionar con fair play. Yo en eso valoro semana donde lo noto en clave fair play, y en lo que respecta a la parlamentaria, cómo ensanchamos lo más posible ese espacio para que seamos mayoría. Esas son las 2 tareas que nos piden los chilenos, y al menos en eso tenemos que estar, porque, te insisto, el desfonde de la izquierda es de tal envergadura que Chile no se puede permitir un segundo gobierno de izquierda, y para eso la única que es capaz de lograrlo es Evelyn Matei, pero dejemos que sean los electores los que expresen ese sentir que se ha expresado por lo demás, Rodrigo, en todas las encuestas de opinión. Oiga, usted me decía, entre otras cosas, que efectivamente hay parte del socialismo democrático que no se sentiría tan cómodo, ¿no? Si es que efectivamente el que resulta ganador de la primaria sería o el Partido Comunista, la candidata en este caso Ginette Jara, o Gonzalo Vinter, que representa el Frente Amplio. ¿Usted eso lo ha escuchado o lo huele? Me basta ver cómo se comportaron para la prueba y para el rechazo. Si en el fondo aquí había varios que votaban rechazo para Callao,
pero porque se daban cuenta que qué tienen que ver ellos con la plurinacionalidad y con todas esas cosas. Si aquí yo creo que lo hemos dicho poco, la izquierda chilena cuando tuvo poder, recién asumía la presidencial y con todo el vuelito a favor, no emprendieron cambios cosméticos, querían eliminar el Senado, querían terminar con la unidad del Poder Judicial, querían terminar con la unidad del territorio. Entonces, claro, el 62% de los chilenos se expresó en contra. Ese 62% evidentemente, bueno, varios lo dijeron, ¿no? Tienen personas que hoy día son oficialistas, pero que difícilmente estarían dispuestas a embarcarse en una cosa como esa. Entonces, ojo, ¿por qué es tan importante que las derechas construyamos un espacio amplio para que en esa coyuntura mucha gente que cree en la estabilidad del país esté dispuesta a votar por alguien de oposición que dé garantías como Evelyn Matei? El diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, conversando con la redacción de La Tercera en esta jornada de día lunes. Muchas gracias, diputado, por su tiempo. Que esté muy bien. Gracias, que les vaya muy bien.